Cae la tarde y en un rincón de la ciudad, en un pequeño jardín, alguien cuenta una historia, reflexiona en voz baja o conversa, paseándose bajo los árboles. Es hora de volver a casa, bajar la velocidad y darle tiempo al tiempo. Christian Warnken nos abre la verja de su jardín para que respiremos aire puro y oxigenemos el espíritu. En Pauta, aquí comienza Desde el Jardín. Una presentación de Grupo Educar, construyendo el futuro de la educación técnico-profesional en Chile. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta T.S. Eliot. Aquí estamos, caminando por este pequeño jardín al fin del mundo y tratando de ver las cosas por primera vez, no perder nunca la capacidad de asombro ante nada. Esa es nuestra consigna aquí en Desde el Jardín. Saludo a los radiovidentes que nos escuchan en el norte, en Antofagasta. Un saludo muy especial a los radiovidentes nortinos, también a los que nos siguen en la quinta región, Viña del Mar, Valparaíso, en la región metropolitana, y a todos los sureños. Ahí escucharon a mi fiel pájaro el Chucao, feliz de que salude a los sureños que nos escuchan en Temuco y en la austral Punta Arenas. Hoy día voy caminando por el jardín y me dirijo al patio de la escuela. Ustedes saben que una vez por semana me gusta entrar al patio de la escuela, sentir la vibración de las campanas de la escuela pública, sentir a los niños, ahí lo estamos sintiendo ya, a conversar de educación, más que de educación, desde la educación, con los protagonistas que están haciendo proyectos innovadores, creativos, interesantes en el sistema educativo chileno. Y cada vez que entro al patio de la escuela, me encuentro inevitablemente con ella, con la gran poeta y pensadora de la pedagogía, Gabriela Mistral. Muchas de las cosas que hemos menester tienen espera, el niño no. Él está haciendo ahora mismo sus huesos, criando su sangre y ensayando sus sentidos. A él no se le puede responder mañana, él se llama ahora. Siempre tiene algo muy potente que decirnos Gabriela Mistral desde el pasado sobre el quehacer pedagógico de hoy, de nuestro presente y del futuro, que son los niños. Futuro y presente son los niños. Pero a mí, de todas las citas de los pensamientos pedagógicos de Gabriela Mistral, esta es la que más me gusta y me conmueve. Cuando ella dice, cuando yo he hecho una clase hermosa, me quedo más feliz que Miguel Ángel después del Moisés. Verdad es que mi clase se desvaneció como un celaje, pero es solo en apariencia. Mi clase se quedó como una saeta de oro atravesada en el alma siquiera de una alumna. En la vida de ella mi clase se volverá a oír, yo lo sé. Ni el mármol es más duradero que este soplo de aliento, si es puro e intenso. Es muy impresionante esta idea de que en el fondo el profesor es un artista como un Miguel Ángel, que a diferencia de Miguel Ángel, que está esculpiendo al Moisés en el mármol o en la piedra, está esculpiendo en el alma de los niños. Ese es un escultor de almas, podríamos decir que es el profesor. La belleza, siempre en el centro del pensamiento de Gabriela Mistral, ¿no? Cuando hago una clase hermosa, quedo más feliz que Miguel Ángel después del Moisés. Y es verdad que a veces los profesores tenemos la sensación de que lo que estamos sembrando es tan efímero, no sabemos cuánto de eso va a quedar, una clase pasa tan rápido, pero Gabriela Mistral afirma que con que una alumna reciba el mensaje ya está salvada y que además lo que ella dijo en la clase, si tuvo sentido, va a volver a oírlo la alumna alguna vez. Eso nos ha pasado con los profesores que nos han marcado en la vida. Hoy día vamos a conversar de un proyecto maravilloso que tiene que ver con el archipiélago de Chiloé y que tiene que ver con educación. Vamos a hablar de las islas del saber en Chiloé, de un aprendizaje navegable. ¿De qué se trata esto? ¿Dónde está ocurriendo? ¿Cuáles son las islas donde ocurre esto? Es lo que vamos a conversar esta tarde aquí en el patio de la escuela con Marcela Gallardo. Ella es directora de Educación Parvularia de Parvularia Advanced de la Universidad San Sebastián, sede Patagonia, y en el sur, en Puerto Montt. Es una hermosa sede que tiene una vista sobre toda esa bahía maravillosa de Puerto Montt. Es directora además de la Fundación Íntegra de la región
de los Lagos y bueno, está trabajando y tiene que ver con este proyecto del que vamos a conversar hoy día. Marcela, qué gusto de saludarte y de conversar contigo esta tarde aquí en el patio de la escuela junto a mi pequeño jardín. Hola Cristian, muchas gracias por este espacio y por también eh, dar a conocer un poco, ¿cierto?, lo que es nuestro proyecto, lo que es nuestra universidad y lo que es nuestro proyecto educativo como Universidad San Sebastián. Y lo primero que te quiero preguntar, y quiero que profundicemos en eso, a ver, ¿en qué consiste este proyecto Islas del Saber en Chiloé, que entiendo que tiene como objetivo mejorar la calidad educativa en escuelas o rurales, ¿no? Y promover aprendizajes, dice, con identidad territorial y pertenencia cultural en varias islas de Chiloé? Y cuéntanos un poco cómo nació, en qué consiste, danos alguna información sobre aquello. Bueno, este es un proyecto de vinculación con el medio, el cual nace, emerge el 2024 con el nombre de Islas del Saber, puentes de aprendizajes navegables, porque estábamos recién tratando de unir, ¿cierto?, eh, esta forma, esta estrategia de poder aportar a la educación, pero en zonas insulares. Como directora de carrera de educación parvularia y dentro de también nuestro proyecto educativo institucional, tenemos distintos ejes a los cuales nosotros tenemos que, ¿cierto?, vamos aportando en la trayectoria educativa y aportando también en la formación profesional de nuestras estudiantes. Y dentro de ese ámbito sabemos que cuando los estudiantes están inmersos, ¿cierto?, y tienen una relación real con el contexto, obviamente hay aprendizajes mucho más significativos. Y también tratando con el foco de poder aportar a nuestra comunidad, a nuestra sociedad. Y por eso es que el 2024 se crea este proyecto, comenzó en Quinchao con 13 establecimientos y el foco siempre ha sido el mejorar, el tratar de aportar desde la línea también del lenguaje a la educación en la primera infancia. En ese año abordamos la capacitación de los docentes y de las educadoras de párvulo en distintas áreas del conocimiento, pero con foco siempre con un eje central que ha sido el fortalecimiento y la estimulación del lenguaje. Y bueno, tuvimos muy buenos resultados, fue una instancia muy positiva y valorada por los equipos educativos. Y por lo cual tomamos esta experiencia como una base para poderlo presentar este año 2025. Y aquí Oye, perdona fuimos, ahí, Marcela, ahí te voy a preguntar. Primero, ¿dónde está esa isla que tú acabas de nombrar exactamente? ¿Y qué es lo que hicieron en esa isla? el 2024 estuvimos en más de 7 islas de la comuna de Quinchao, pero este año nosotros tomamos 2 comunas de Chiloé, Kemchi y Quinchao. Y bajo esa línea estuvimos bueno, en Kemchi estuvimos en la escuela de Cheñao, que es una escuela pequeña que está al fondo, está como a un extremo de las Butachauques. Estuvimos en la escuela rural Bordemar, que está en la isla de Mechuque, que esa yo creo que tú la debes de conocer, es como bien también turística. Escuela rural Archipiélago, que queda como al frente de la escuela de la isla de Mechuque. Y la escuela, cierto, que también esos 3 establecimientos están en la comuna de Kemchi, ya en distintas islas pequeñas. Pero en cada una de esas islas, por ejemplo, Cristian, Cheñao no solamente recibe niños de la escuela de Cheñao, sino que recibe de niños y niñas de la isla de Tauculón, de Boille, y que en algunas oportunidades tienen que irse en lancha para poder llegar a la escuela. ¿Ya? Entonces hay un contexto territorial y de dispersión geográfica que obviamente incide, ¿cierto?, en cómo los niños y niñas y la familia acercan o tienen acceso a la educación. Y en Quinchao tenemos, bueno, la isla de Cahuach, que ahí tenemos la escuela La Capilla, y en Apiao, que tenemos la escuela de metal y ostricultura. Entonces, eso principalmente en estas 2 comunas, pero en más de 6 establecimientos en 5 islas. Así que Lo fue primero,
una ruta bien difícil de acceder, pero además de eso, este 2025 lo realizamos a bordo del Centinela, que es un yate escuela, que es un yate que está destinado a la investigación, a la educación y al poder efectivamente llegar y aportar a lugares de difícil acceso. Marcela, a ver, tú describiste ahí distintas islas, distintos lugares, bastante remotos algunos. Me imagino yo a los profesores que están ahí, los educadores, los maestros rurales, ¿no es cierto?, que están a cargo de esas escuelas y a cargo de atender a los niños. Es decir, ellos son realmente personajes épicos. ¿Qué vocación tienen que tener para estar en esos lugares remotos, en inviernos que son crudos, difíciles, intensos? A ver, háblanos un poquito de eso, de esos educadores diseminados en esas distintas islas y en esos distintos lugares que tú acabas de describir. Bueno, ahí yo creo que va lo que tú mencionaste sobre cómo Gabriela Mistral también asocia al rol docente como un artista, como un escultor. Pero también hay un concepto que tú iniciaste la conversación aquí desde el jardín, que los niños y niñas y la atención de los niños y niñas tiene que ser ahora. Estos docentes, mayoritariamente, bueno, las escuelas son mayoritariamente unidocentes o bidocentes, escuelas multigrado. En una escuela pueden haber entre 5 a 15, 20 niños máximo, y obviamente hay un docente, por ejemplo, la escuela de Cheñao, hay un docente con 9 niños de distintos niveles educativos en una sala, ¿cierto? En donde trabajan unidades temáticas, el currículum, ¿cierto? Lo desarrollan y lo ejercitan a través de estrategias también que obviamente facilitan un trabajo mucho más colaborativo. Por eso es que estos docentes requieren también del apoyo, ¿cierto? De la compañía y de la empatía de todos quienes somos parte de educación. Están en lugares que si bien son distantes, también están ubicados en zonas que son de muy difícil acceso, que es un factor que también incide muchas veces en la conectividad, no solamente de los niños y las familias para que asistan, sino que en esta misma conectividad que hoy tenemos, que yo estoy en Puerto Montt, ¿cierto? Tú estás en Santiago y podemos a lo mejor tener una conversación, ¿cierto? Por esta plataforma, pero muchas veces en estos lugares también no tienen una buena conectividad en relación a la electricidad, a la estabilidad de señales. Por ende, también es difícil poder tener acceso a muchos elementos que tienen que ver con plataformas y con accesos más tecnológicos. Por ende, nosotros también desde el proyecto no solamente aportamos, ¿cierto?, desde la orientación pedagógica y de docencia, sino que también quisimos hacer un aporte con nuestros estudiantes en la entrega de materiales educativos para que ellos puedan trabajar y ser utilizados con sus niños y niñas en distintos ámbitos del aprendizaje. Antes de entrar en eso, a describir lo que ustedes están desarrollando y el contenido y el material que están usando y que han trabajado, ¿no es cierto?, para llevar a esas islas, me gustaría seguir profundizando en la situación en la que están esos profesores y esos niños en esas escuelas. ¿Cuáles son los mayores requerimientos, los mayores problemas? Tú señalaste algunos. ¿Qué han descubierto ustedes en esa realidad? Es una realidad seguramente, me imagino, socialmente bastante vulnerable, ¿no? A ver, ¿cuál es la realidad con la que se encontraron ahí al entrar en ese mundo de las escuelas de las islas de estas comunas de Chiloé? Bueno, yo creo que es importante señalar que cada territorio tiene distintas características. Los dos extremos de nuestro país presentan uno de los mayores porcentajes de ruralidad y de dispersión de los establecimientos educacionales, zona norte y zona sur. Desde las características propias del territorio, Chiloé tiene ciertos elementos que los hace, yo digo, únicos y mágicos, porque si bien Chiloé es el archipiélago de Chiloé, ¿cierto? Es en sí una isla, son 41 islas que comprende la provincia.
Ujú. Y dentro de en la provincia tenemos dos sectores con mayor cantidad de islas pequeñas, que es Quinchao y que es, cierto, Kemchi. La realidad, además de que en las zonas rurales el porcentaje de, cierto, de escolaridad de la población tiende siempre a ser más bajo que en zonas rurales que en zonas urbanas. Ujú. Establecimientos educacionales mayoritariamente hay, desde nivel básico. Muchas veces tienen que los niños ir a estas escuelas que están a cierto nivel básico, pero cuando quieren ir a la media tienen que irse a otros lugares, a Ancud, a Chao, a Castro, etcétera. Por ende, también es un desafío, ¿cierto?, el poder tener asegurar una trayectoria educativa. Desde el nivel de educación parvularia, también es una situación que obviamente hay que preocuparse y ocuparse. ¿Cómo llegamos a estos lugares, cierto, a estas islas, en donde no hay jardines infantiles? En algunas de ellos hay modalidades o programas no convencionales, pero que debemos, ¿cierto?, de aportar para que estos niños y niñas en la etapa de educación parvularia puedan tener ciertas instancias e interacciones educativas significativas. Por ende, este proyecto va directamente a aportar, ¿cierto?, a este rango etario, ¿cierto?, desde nivel de educación parvularia y nivel básico, para poder entregar estas oportunidades, con capacitación a los profesores y también con distintos recursos y metodologías para trabajar con los niños, teniendo claro que también están en un contexto natural, Cristian. O sea, ellos están yo veo, hay que ver siempre lo positivo, desde lo Desde luego, positivo desde luego. tratar de relevar y cómo yo ese espacio, ese contexto, esa geografía, también es un escenario de aprendizaje. Cuando tú señalabas, ¿cierto? El docente es un escultor. Eh, Efectivamente, es un artista y es un escultor en la medida también que utiliza los recursos que tiene a su alrededor, pero que también los sabe utilizar eficientemente para poder sacar, ¿cierto?, y entregar lo mejor a estos niños y que ellos también desplieguen al máximo sus Claro, capacidades, sus tú estás competencias. diciendo ahí algo importante. Por un lado, todos los elementos de conexión difíciles, el tema climático, el acceso, todo lo que tú acabas de señalar. Pero también estos niños tienen una experiencia, un contacto, una inmersión en la naturaleza muy distinta de los niños urbanos de las grandes ciudades, que no tienen esa experiencia directa con la naturaleza. Entonces ahí hay algo muy potente, algo que entre paréntesis le habría gustado mucho que Gabriela Mistral. Ella siempre defendía la escuela al aire libre, la escuela en contacto Exacto. con los elementos, etcétera. Ahora, dentro de los objetivos que ustedes se han planteado, entiendo, de estas islas de saber en Chiloé, aprendizaje navegable, tú hablaste de mejorar la calidad educativa de esas escuelas rurales, pero también promover aprendizajes con identidad territorial y pertenencia cultural. Me gustaría hablar de eso, cómo lo hacen, cómo focalizan eso, de recuperar elementos de la propia identidad y de ahí construir material educativo de apoyo a los docentes que están trabajando ahí. Ese objetivo tiene una doble implicancia. Primero, en cómo yo también apropio a mis estudiantes, que aquí en este proyecto participaron más de 380 estudiantes. Y eso es súper importante también de mencionar, Cristian. Estudiantes de pedagogía en educación diferencial, medicina veterinaria y educación parvularia prosecución de estudios. Cómo yo apropio y cómo yo vinculo a este estudiante que no es de Chiloé, sí tenemos alumnos de allá, pero mayoritariamente no son de Chiloé, pero cómo también trabajo con ellos desde las distintas asignaturas para que focalicen, ¿cierto?, este territorio, ¿cierto?, estas características, conozcan la cultura, ¿cierto?, de Chiloé y cómo ellos utilizan estos elementos propios de diálogo en los materiales educativos que estamos creando. Eso significó, primero, poder socializar con ellos, videos, cápsulas, ¿cierto?, de la zona, pero también las distintas estrategias que utilizaron los docentes, que fueron más de 10 docentes que trabajaron en este proyecto, para poder
utilizar estos elementos en la creación de materiales didácticos que tengan esa pertinencia. ¿Qué significa eso, Cristian? Cuando uno acerca muchas veces al niño, ve ciertos libros de cuentos que son de dibujos de Disney, ¿cierto? Animados, de Hello Kitty, Peppa, todos los dibujos, ¿cierto? De moda, ¿ya? Pero el material que crearon nuestras estudiantes y nuestros docentes para esos niños, todos están contextualizados a Chiloé, con fábulas, con materiales también de la zona, por ejemplo, cuentos de la pincoya, del el pez martín, de aves propias del territorio. Todo está con este contexto de Chiloé, de cómo confeccionar canastos, de cápsulas. También nuestros estudiantes hicieron videos digitales, o sea, cuentos digitales y juegos digitales, pero todo desde el contexto de Chiloé. Eh, pero obviamente con un foco, ¿cierto?, del desarrollo del lenguaje y también el generar ciertas instancias educativas que potencian, ¿cierto?, el vocabulario, la conciencia fonológica, etc. Pero además de eso, nuestros estudiantes utilizaron, ¿cierto?, el paisaje, los materiales que son cercanos a los niños y niñas en este territorio. Lana, ¿cierto? Canastos, piedras, conchitas, etc. O sea, todo el material elaborado por nuestros estudiantes tenía esa direccionalidad y relación del niño con su territorio. Y tú me dices, ¿por qué? Porque uno puede comprar este material, ¿cierto? Claro, Pero claro. el foco es que el niño aprenda desde su contexto, pero no solamente como un medio, sino que también para la valoración de su territorio. Hoy día tú sabes, Cristian, que muchas veces en los lugares más rurales y más en las zonas insulares, eh, por esta dispersión, por esta lejanía, ¿cierto? Los estudiantes, los niños salen de sus casas a estudiar a otros lugares, después van a estudiar a lo mejor a un instituto, a la universidad, y muchas veces no vuelven a su territorio, porque tampoco se ha desarrollado esa vinculancia que debe de existir entre este individuo, de esta persona, con el contexto del territorio y con su lugar, para que nosotros también vayamos fortaleciendo el arraigo territorial. Debemos de vincularlo, debemos de vincular a los niños desde pequeños a apreciar y a valorar su entorno, a querer su territorio, ¿cierto? Para que también en algún momento pueda volver también, ¿cierto? Y dar, apoyar y ayudar, ¿cierto? A su contexto también familiar y más cercano. Así Estamos, que desde esta línea ha sido como una experiencia muy, pero muy enriquecedora para nuestros estudiantes, para los docentes, pero también obviamente, y el foco siempre ha sido aportar a los niños, ¿cierto? A las niñas, al sistema educativo, ¿cierto? De nuestro territorio. estamos caminando aquí en el patio de la escuela y conversando con Marcela Gallardo, directora de Educación Parvular y Advanced de la Universidad de San Sebastián, sede de Patagonia, allá en el austral Puerto Montt. Y estamos conversando sobre este hermoso proyecto Islas de Saber en Chiloé, aprendizaje navegable. Esto es como una película, ¿no? Podría ser una película de Werner Herzog. Cuando se interna en la Amazonía, ahora es en la Patagonia. Es un velero escuela centinela que recorre estas escuelas rurales, la escuela Bordemar en la isla Mechuque, el archipiélago de la isla Ñihue, Cheñao en las islas Chauques, La Capilla, son todas las escuelas, en la isla Cahuach, y Metagüe y Horticultura de la isla Apiao. Son nombres de nuestro territorio, lugares remotos de este Chile, país de rincones, que a veces no conocemos, pero que forman parte de la identidad nacional, y por lo tanto esos profesores que están haciendo ahí educación están haciendo patria, ¿no? Y esos niños también. Vamos a seguir conversando después de una breve pausa, Marcela. Ya regresamos y seguimos conversando de este precioso proyecto en el archipiélago de Chiloé. Aquí estamos en el patio de la escuela, al lado de mi pequeño jardín al fin del mundo, conversando con Marcela Gallardo,
Ella es directora de la Escuela de Educación Parvularia y Advanced Universidad San Sebastián, sede de Patagonia. Y estamos comentando qué son estas islas de saber en Chiloé, un proyecto muy interesante en el que de alguna manera con las alumnas de educación parvularia de la Universidad de San Sebastián, el equipo de la San Sebastián han ido a recorrer estas islas, a entrar en ese territorio de Chiloé profundo, entregando un material didáctico, materiales de aprendizaje, pero que estén conectados con la realidad de cada uno de estos territorios. Lo primero que te quiero preguntar es, o sea, lo que te quiero preguntar, Marcela, es, ¿cómo ha sido recepcionado esto por tanto los profesores como los alumnos? ¿Cuál es la reacción que ustedes han ido viendo? ¿Qué ha pasado en ese contacto, me imagino, de tus alumnas y del equipo pedagógico tuyo, cada vez que llegan a esas islas y a esos lugares remotos de Chiloé? Bueno, ha sido una experiencia preciosa, muy valorada por nuestros estudiantes, docentes. Yo creo que ellos nunca se imaginaron el impacto, ni tampoco el lugar en donde iban, ¿cierto?, a llegar sus materiales, sus creaciones, sus producciones, también de los mismos aprendizajes que ellas tienen acá en la universidad. Y especialmente yo creo que conforma un trabajo bien colaborativo con otras disciplinas. Si tú dices, Cristian, o sea, veterinaria, ¿qué hace aquí? Pero ellos también crearon, por ejemplo, fichas de la flora y fauna de Chiloé. Y esas fichas, que eran infografías donde tenían imágenes, ¿cierto? Mira, flora, fauna y conceptos desde el cuidado del medio ambiente fueron los tres grandes focos que abordó veterinaria, medicina veterinaria, y también cómo estas fichas ellos lo utilizan como una estrategia de lenguaje para favorecer, ¿cierto? La lectura, la escritura, el reconocimiento de imágenes, pero también el cuidado y resguardo del medio ambiente. Uh-huh. Desde la universidad ha sido una instancia también de mucho aprendizaje, porque también uno se plantea distintos desafíos para los próximos años. Primera vez que también, como tú mencionaste, nuestro buque escuela, ¿cierto?, el Centinela, es utilizado en educación, que también es un valor, obviamente, agregado que para nosotros también es muy importante, y tiene un valor también precisamente en que está utilizado para los niños y niñas desde el nivel de educación parvularia, el primer eslabón, la base del sistema educativo chileno. Así que desde esa línea ha sido una muy bonita experiencia, con grandes desafíos, y también con una muy buena recepción de los establecimientos educacionales. Y también desde el SLEP Chiloé, porque todas estas escuelas pertenecen al Servicio Local de Educación de Chiloé, que partió, ¿cierto?, y se instaló, ¿cierto?, y ya está en funcionamiento desde este año 2025. Por ende, también fue un desafío extra el poder, ¿cierto?, coordinar con el servicio local esta serie de acciones que llevamos realizando desde inicio del año, porque esto no es solamente que fuimos una vez, nosotros además de eso realizamos capacitaciones a los docentes. Incluso la próxima semana vamos de nuevo a Chao a hacer otra capacitación con foco en lectura, en articulación pedagógica y evaluación formativa, para que también estos insumos, ¿cierto?, estos materiales educativos sean utilizados, ¿cierto?, como para poder tener impacto en los aprendizajes de los niños. Así que, no, yo creo que cuando uno mira hacia atrás de lo que se pudo realizar, el poder haber ido también en el Centinela con estudiantes de las distintas carreras, estuvimos una semana, Cristian, a bordo del yate, visitando isla por isla, compartiendo con la comunidad, sintiendo el cariño de la gente, el agradecimiento de esos directores, de esos docentes encargados, de los profesores y especialmente de los niños. Y todos ellos decían, ¿cuándo van a venir de nuevo? Por favor, véngannos a ver. Eso, mira, no tiene número, no tiene valoración, que no. Algo que claro, es lo más enriquecedor, claro, para uno como docente. Si uno a lo mejor lo midiera solamente desde una mirada como del pensar calculante, que digo yo, decir, que, sí, porque son muchos alumnos, son
Creo que, ¿cuántos niños son en total en estas islas, en estos colegios? ¿60? Nosotros, desde todas las escuelas, son 91 estudiantes 91 y son estudiantes, 24 docentes. docentes. Uno diría, oye, ¿por qué tanta energía y recursos para un grupo tan chico? Bueno, por lo que acabamos de decir, porque estamos hablando de una parte del país que no puede ser abandonada, una parte del territorio que no puede ser, que además aporta y enriquece con su identidad a la identidad del país. O sea, lo que ustedes están haciendo no solo tiene sentido, desde luego para las alumnas de educación que están estudiando con ustedes, qué sentido más potente, ¿no? Qué experiencia tan significativa. Hoy día que hay escasez de vocación pedagógica, caramba, esta experiencia yo creo que obvio que produce una conmoción en el que la vive, me imagino a tus alumnas navegando ¿cómo se llama? La embarcación Centinela, Centinela, sí. recorriendo las distintas islas, viendo a los niños que les piden que regresen, etcétera. Tal vez nos podrías contar algunos ejemplos de historias o de cambios que ocurrieron en alguna de las escuelas con algún material didáctico, algunas de las historias más significativas que tú recuerdes de esta experiencia que están haciendo, la experiencia de Islas de Saber en Chiloé. Mira, en la isla de Apiao es una isla que tiene como dos sectores. Y en una de ellas, en Metahue precisamente, fíjate que cuando llegamos, y bueno, nos saludamos, ¿cierto? Iban un representante de cada carrera con un estudiante de cada carrera, que ellos presentaban los materiales que iban a quedar en el establecimiento. Un docente nos preguntó, pero esto ustedes después se lo llevan, ¿cierto? No, si esto es para ustedes, pero ¿cómo nos van a dejar todo esto? Sí, pero es que nosotros, pero esto, ¿quién lo envía? No, esto lo crearon nuestros estudiantes con mucho cariño para ustedes, para los niños, y es para que lo utilicen, para que pueda ser un elemento de aprendizaje para ellos. Y me decían, nunca pensamos que cuando nos dijeron que iban a venir de la Universidad San Sebastián, iban a venir con todos estos regalos para nosotros. Y nos abrazaron. Qué emocionante, qué Creo hermoso, que, sí, potente. yo creo que, mira, muchas veces uno no espera, y tú hiciste un comentario que para mí tiene mucho sentido. No todo es número, no todo es impacto. Ujú. Sí, uno puede incidir, puede aportar, pero también tiene que hacerlo con sutileza, tiene que irse ganando los espacios. Ujú. Eh, Cada territorio tiene su cultura. Por ende, para nosotros, cuando el año pasado hicimos esto que se llamaba Islas del Saber, puentes de aprendizaje navegables, tenía ese propósito, ir generando esta vinculación. Hoy día creo que este puente ya podemos transitar, y espero y esperamos que el próximo año, que vamos a presentar nuevamente este proyecto, y si lo adjudicamos, ya podamos tener cierto un impacto mucho más certero, más medible, más sistemático en el foco que siempre ha sido también el lenguaje, como un elemento central, ¿cierto?, para adquirir los aprendizajes a lo largo de su trayectoria educativa. El que un niño se acerque y te diga, gracias tía, ¿por qué no se quedan todos acá en mi escuela? ¿Cuándo nos van a venir a ver de nuevo? Díganos un día para anotarlo en mi calendario, porque ellos llevan como un calendario en su sala. Tú ahí te das cuenta que, claro, a lo mejor 91 niños y niñas no es un número tan significativo cuando hablas de cantidad. Yo podría haber hecho el proyecto aquí en Puerto Montt y llegar a 10 jardines y haber llegado a 200 niños. Pero estos niños sí requieren de nosotros, requieren la atención, y ellos tienen derecho a una educación de calidad, de la misma manera, y ojalá mejor, ¿cierto? Desde un niño que esté en Castro o que esté en Puerto Montt o en Santiago. Por ende, el sentido, y quiero ser bien explícita, hoy día cuando nosotros hablamos, y muchas veces esta educación de calidad se habla y se utiliza con tanta liviandad, y hablamos de el niño como sujeto de derecho. Este niño como sujeto de derecho
requiere la atención, requiere estar ahí. Por ende, si nosotros debemos de doblegar los esfuerzos, multiplicar los recursos para efectivamente llegar a esos niños que más lo requieren, a esos docentes que también a lo mejor no tienen la tecnología tan cercana o los recursos materiales a lo mejor o didácticos tan a la mano, podamos nosotros tender la mano y ser un aporte a la comunidad. Y eso es que también lo que esperamos que lo hagan nuestras estudiantes, que nuestros estudiantes el día de mañana sean unas egresadas, sean educadores, que efectivamente aporten. Bueno, y que se enamoren que se enamoren de las localidades, de los lugares remotos de Chile, que tengan la vocación de ir a entregar lo que saben a esos lugares. Creo que la mejor escuela para un educador es partir enseñando en las regiones, en las provincias, ¿no? Así Ahí es. es donde hay mucho por hacer, mucho que sembrar. Me recordó cuando hablamos de las islas, de las islas del saber en Chiloé, de esta nave centilena, este velero escuela que recorre las islas. Me recordé ese verso del gran poeta John Donne que dice: los hombres no son islas, ¿no? O sea, estamos todos unidos, querámoslo o no, ¿no? Y de alguna manera Chiloé no puede ser una isla o un conjunto de islas separado de lo que está pasando en el resto del país. Y este ha sido un puente de aprendizaje notable, extraordinario, realmente hermoso el proyecto, Marcela. Espero que tenga mucha repercusión, que pueda ser replicado. Así que agradezco muchísimo que hayas compartido con nosotros el proyecto Islas de Saber en Chiloé de Educación Parvularia Advanced de la Universidad de San Sebastián en la sede de Patagonia. Marcela, muchas gracias por esta conversación que nos da esperanza en educación cuando nos cuentan experiencias así. Muchas gracias, Cristian, y espero que también pueda movilizar a otras personas, a otros docentes, de poder ser un aporte, de poder vibrar con la educación y también de ser una esperanza, un faro, ¿cierto? Una luz que pueda llegar a todos los lugares de nuestro país. Así sea. Un gusto y un saludo a todo tu equipo, a todas las profesoras y desde luego a todos los maestros rurales, directores de la escuela unidocente de las distintas islas de Chiloé que participan de este precioso proyecto. Muchas gracias a todos ustedes, queridos radiovidentes, también por habernos acompañado hoy día en esta tarde. Mañana vuelvo a abrir la verja de madera de mi jardín, como todos los días, de lunes a viernes a las 7:30 de la tarde. Mañana estrenamos el capítulo de Tu Hipócrita Lector en el mismo horario del jardín, 7:30. Muchas gracias por habernos acompañado. Es hora de cerrar la verja de madera del jardín. Pero Cristian Warnken la volverá a abrir de lunes a jueves a las 19:30 horas en Radio Pauta, cuando comience de nuevo Desde el Jardín. Una presentación de Grupo Educar, construyendo el futuro de la educación técnico profesional en Chile.